Bueno, Rosa y yo llevamos casi 30 años recorriendo el noroeste de la península, desde Lisboa, desde aquí abajo hasta Asturias, que es donde hay gaitas en el noroeste, pues midiendo gaitas, grabando repertorios, preguntándole a esos gaiteros cómo tocaban, qué técnicas usaban, cómo eran los tambores. Y hace 10 años empezamos a construir gaitas que nos han gustado de esa zona, réplicas de gaitas antiguas y tambores también, porque nosotros buscamos replicar los sonidos, no solo el instrumento, sino pues tocar con la misma técnica de cada sitio, tocar con el mismo tambor, hacer la misma digitación, el mismo repertorio, eso es lo que nos gusta. Entonces, claro, todas estas gaitas que veis aquí vienen del modelo de gaita medieval, un roncón y un puntero, que hubo muchos modelos en la Edad Media, pero de la Edad Media para aquí el que más pasó, el más frecuente es este, de un ronco y un puntero. Lo curioso es que en cada zona del noroeste tiene su personalidad propia. Lo que no es tan curioso tampoco, porque si lo pensáis bien, cada zona del noroeste, que hablamos todos latín, pero cada uno tenemos nuestro acento, ¿no? Los gallegos hablamos gallego, los asturianos hablan, los portugueses portugués, pero no es igual el portugués de aquí que el de aquí de abajo. Cada zona tiene su acento, su personalidad, cada uno de nosotros somos distintos. Y en una altura, cuando ya llevábamos medidas más de 300 gaitas, y teníamos algo ahí metido en la cabeza de por qué son las gaitas diferentes, porque somos diferentes en el noroeste. Un día, hablando con un psiquiatra que es muy amigo nuestro, nos dijo, tienes que leerte este libro que se llama Galicia Borrosa. Galicia Borrosa es un libro de otro psiquiatra que se llama Santiago Lamas, un psiquiatra muy bueno de Orense, que escribió un librito para explicar a los otros psiquiatras cómo hay que entrevistar a un gallego. Es que os reís, pero es la hostia, porque cada persona, cada cultura tiene su forma de hablar y de explicarse. No es lo mismo entrevistar a un gallego que entrevistar a un castellano, sobre todo si vas a cosas de mucho detalle, si quieres sacar mucha información. Y yo me leí aquel libro y fue como de repente todas las cosas que yo tenía en mi cabeza que no podía explicar, de repente se cuadraron. El libro lo que viene a decir es que la gente habla conforme al paisaje en el que vive. La gente que vive en paisajes con muchas referencias, con muchas montañas, muchos árboles, ríos, habla muy floridamente, da muchos detalles, pide muchos detalles, como los gallegos. Y la gente que vive en paisajes muy llanos, con pocas referencias, habla muy directamente, muy seco, muy directo. Y yo cuando leí aquello, ya lo vi, ya dije, las gaitas son así, es tal cual eso, es tal cual eso. Y además con la suerte de que vosotros a lo mejor no os dais cuenta, pero desde aquí, desde el sur del noroeste, hasta aquí hay una progresión casi perfecta en el paisaje. Porque mirad, aquí tenemos los picos de Europa, en Asturias, ¿os dais cuenta? Una cordillera de la hostia. Los picos de Europa tienen montañas que son así, como las de los Pirineos, jóvenes y sin desgastar. Según avanzamos hacia aquí, esta es la frontera de Galicia, por aquí, según avanzamos hacia aquí, esta es la de Asturias, aquí las montañas ya no son así, ya son así. Ya están más desgastaditas, pero son unas montañazas de la hostia aquí, ¿eh? En el centro de Galicia las montañas ya son así. Están muy desgastadas. Son así. Portugal es una llanura inmensa. Una llanura inmensa, no hay montañas prácticamente. Por ejemplo, aquí Miranda ya le llaman el Planalto Mirandés. Es una planicie enorme. Igual que toda la zona centro de Galicia. Esta de aquí es una enorme planicie. Las vamos a marcar así, mirad. Plano, plano. Sanabria y Zamora, plano. Todo Portugal, plano, plano, plano. Excepto la zona de Coimbra y la zona de la Extremadura portuguesa, que son otra vez un poquito montañosas. El resto, esto todo, es una inmensa planicie. Entonces, si vais de aquí para aquí, lo que tenéis es plano, plano, montañas un poquito elevadas, más grandes, más grandes, más grandes, hasta montañas enormes. Y así son las gaitas. Y ahora os puedo preguntar, ¿este tipo de montañas qué paisaje genera? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Eso está claro. Por lo tanto, las llanuras son abiertas. Bien. Estas dos palabras son la hostia, porque se aplican a mogollón de conceptos musicales y cuadran, ya lo vais a ver ahora,
cerrado y abierto. Podríamos decir que una pieza de un torneado es abierta si tiene diámetro grande, no. Un tambor es abierto si tiene el diámetro grande, ¿a que sí? Diámetros grandes los identificamos con abiertos, ¿a que sí? Bien, pues ahora vais a ver, os lo vamos a enseñar. Vamos a tocar todas las gaitas del noroeste y os vamos a ir hablando de esas características todas de las gaitas que tienen, como pueden ser el tipo de digitación, la ornamentación, la altura de las tónicas, cómo se construyen los punteros por dentro, cómo se hacen los torneados por fuera, qué tipo de tambores se acompañan. Todo eso es lo que construye una cultura de una gaita, ¿sí? Pues todo eso está relacionado con el paisaje en nuestra forma de ver. Esto que os cuento no es ciencia, porque es difícilmente demostrable, salvo en algunas cuestiones que se pueden medir y se pueden asociar con zonas, con las alturas de las montañas. Lo otro es más una observación, ¿vale? Pero creo que podremos conseguir que lo escuchéis. Vamos a ver. De lo primero que vamos a hablar, a ver si me olvido de algo por aquí. Bien, de lo primero que vamos a hablar es de la digitación. Mirad qué curioso, que en el noroeste hay dos digitaciones, cerrada y abierta. Es la hostia, que se use eso para explicar una digitación. Bien, mirad, vamos a coger un puntero y os voy a explicar lo que es una digitación cerrada y una abierta. Digitar en cerrado consiste en dejar los dedos de la mano inferior apoyados en el clarín o en la puntera mientras se dan las notas, ¿vale? Dejarlos apoyados, así. Sí, eso es tocar cerrado porque se cierran los agujeros de abajo. Tocar abierto es levantar todos los dedos para dar las notas. ¿Lo entendéis eso? Vale. En las zonas que tienen montañas tocan cerrado y las que son planicies tocan abierto y es impepinable. Impepinable. Mirad, el tocar cerrado llega justamente hasta estas montañas que separan Galicia de Portugal. A partir de aquí es una planicie, ¿sí? Toda esta zona toca en cerrado, excepto la planicie de Galicia, que toca en abierto. Es alucinante la coincidencia. Y todo Portugal toca en abierto, excepto las montañas de la Extremadura, que vuelven a tocar en cerrado. A mí eso me pone los pelos de punta, porque pero qué cosa más curiosa. Bien, pero la cosa no acaba ahí. Y es que un tocar cerrado puede ser más cerrado que otro. ¿Por qué? Mirad, voy a digitar ahora solamente en cerrado, ¿vale? Un tocar cerrado muy cerrado, que lo esperaríamos en las montañas muy cerradas, ¿a que sí? Aquí en Asturias es lo que sucede, un tocar cerrado muy cerrado. Mirad. Esa frase en abierto suena así. En tocar cerrado, muy cerrado, así. ¿Veis que la tónica hace tra, 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 tra? ¿Lo escucháis? Pero entre esos dos extremos hay este también, que ya no suena tan cerrado. ¿Lo escucháis? Eso es lo que os vamos a enseñar ahora. Vamos a tocar con gaitas desde Asturias hasta donde empiezan a tocar en abierto, ¿vale? Y vais a ver cómo el tocar cerrado cada vez se hace más abierto, ¿vale? Porque vamos a ir progresando de montañas muy altas, de entornos muy cerrados a entornos más abiertos. Vamos a empezar con la gaita asturiana. Y con la gaita asturiana nos vamos a tocar una alborada, que le llaman la alborada de los pajaritos, porque intenta imitar con la gaita el sonido de los pájaros por la mañana, ¿vale? Lleva un floreo delante, ¿vale? Que el floreo es donde los asturianos se lucen, para decir, mira cómo muevo los dedos de rápido. Un floreo pequeñito y la alborada. Esto está así. Muy desafinado del apoyo.
en el traqueteo ese, traca, 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 seguido, continuado. Y os habréis fijado también que es un tocar muy florido, ¿a que sí? Hay adornos, trinos, ¡ah! Porque cuanto más referencias tiene el paisaje, más floridos son los tocares. Y ahora lo vais a ver según estas gaitas que vamos tocando, según vamos bajando el nivel de las montañas, cada vez los tocares son menos floridos. Y quiero que os fijéis en otra cosa más, que las tónicas de las gaitas cada vez se van haciendo más graves. Porque ¿dónde esperaríais tónicas más agudas? ¿En los paisajes cerrados o en los paisajes abiertos? Porque esto lo podemos poner de otra forma, que podemos poner aquí alto y aquí bajo. No distorsiona nada, ¿verdad? ¿Dónde serán los tonos más altos? En las montañas esperaríamos, es tal cual. Veréis como al ir bajando, las tónicas cada vez se hacen más graves. Vamos a tocar con la siguiente gaita, que pertenece aquí, a la zona del Navia-Eo, que es una zona muy montañosa, pero que tiene estas montañas, redondeadas pero muy altas. También tocan cerrado, pero no es tan cerrado como el asturiano. Tengo que beber que me reseco. Se me va a pegar la lengua al paladar y voy a quedar aquí muerto. Qué pasada. Vamos a tocar una muñeira y una jota de esa zona. Una jota y una muñeira, mejor.
El tocar de estas zonas es tan florido que los gaiteros improvisan. Mezclan partes, las varían continuamente. A partir de aquí, para abajo ya no sucede, ya no hay improvisación. Y os habréis fijado que en estos dos tocares que hemos hecho, las gaitas suben por encima de la última nota del puntero, ¿verdad? Es lo que se llama el requinteo. Eso solo sucede en las montañas de mayor altura. Nunca sucede de aquí para abajo, salvo aquí en el centro de Galicia, que es lo que os vamos a tocar ahora, que también hay unas montañas bastante grandes. Y también se sigue tocando en cerrado, pero ya no es este cerrado, ya suena mucho más abierto, ya no se traquetea tanto, ni los gaiteros improvisan, ni mezclan las partes. El asunto es menos florido, un poco más serio, ¿vale? Esto es una gaita de 4 voces, que le llaman, que solo existe aquí en el centro de Galicia, en esta zona muy montañosa de aquí, en Arzúa y Terra de Melide. Vamos a tocar con ella. Si quiere, claro. Pues las gaitas son como las personas, a veces no pueden tocar. Dios, qué calorísimo vaya aquí. Bueno, a ver de qué me toca hablaros ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora vamos a tocar con una gaita
que es de esta zona de aquí. Mirad, toda, excepto esta que acabamos de tocar, que ocupaba esta zona, os vamos a tocar con la gaita que se toca aquí, en toda la mitad occidental de Galicia, en La Coruña y en una parte grande de Pontevedra. Y es una gaita que digita en cerrado, quizá la digitación más cerrada que hay en Galicia, pero que sin embargo suena como en abierto. Nunca se intenta ese traqueteo, ¿vale? Es lo que le llaman la gaita de ronquillo, porque lleva un bordoncito en la quinta, como aquella, pero sin la ronqueta tan grande. Vamos a tocar algo con esta gaita. Un canto y una muñeira, por ejemplo. Querrá, Joder, que seco. A ver, ¿querrás o no querrás? Esperemos que quiera. A mí es la que más me gusta, esta gaita, de todas. Fue la que tocaba a mi abuelo. Habéis visto que es mucho más sobria, es más grave también, ¿eh? El tocar es mucho más sobrio, no se parece nada a la primera que tocamos, ¿a que sí? Bien, y el cerrado no hace traqueteos, es un cerrado que suena en abierto ya. Vale, a partir de aquí para abajo todas las gaitas digitan en abierto, todas excepto al llegar a estas montañas que vuelven de alrededores de Lisboa, que vuelven a digitar en cerrado, ¿vale? O sea que ahora vamos a entrar de lleno en la parte esa, en la parte que toca en abierto. Y la primera gaita que toca en abierto es la de aquí del sur de Galicia, que es la zona del Bajo Miño, donde tocan estas gaitas. Vais a ver. Uy, que se me enganchó aquí. Esto es una gaita que le llamamos de barquín. Una gaita que no se sopla con la boca, sino que se sopla con un fuelle. ¿Veis? Vamos a cantaros un canto de Navidad con esta gaita.
Ya pasó la Navidad, pero es lo que nos gusta tocar con ella. Como se puede cantar muy fácil. Muchas gracias. Bueno, así se digita en abierto. Vale, bien. Vamos a seguir con este tipo de gaitas. Os repito lo de la tónica. Cuanto más abajo vamos a ir, gaitas más graves vamos a encontrar. Vale, entonces os vamos a tocar ahora con dos gaitas muy curiosas. Porque hemos observado otra cosa. Para los que seáis más músicos, en las escalas hay un grado, que es el tercer grado, que es muy importante en cómo suena una gaita, porque vosotros sabéis que en la Edad Media había 8 modos diferentes de tocar, ahora tenemos 2, el mayor y el menor. En la Edad Media había muchos modos de tocar distintos, las gaitas han heredado esos modos, ¿vale? Entonces, en los terceros grados, esos terceros grados, la tercera nota de la escala, porque una escala musical no es más que una escalera, ¿vale? Es una escalera así. Y resulta que las escaleras de las gaitas tienen peldaños grandes, pero hay también 2 peldaños pequeñitos, ¿vale? Dependiendo de dónde estén colocados estos peldaños pequeñitos, el modo de sonar suena diferente. Y cada gaita del noroeste ha escogido una escalera con estos peldaños en un sitio particular. Las gaitas de aquí han escogido la escalera que le llamamos de sol. Y las gaitas de aquí, de esta planicie, y de esta, y de aquí, de estas 3 planicies, han escogido una escalera que tiene el tercer peldaño alto o bajo. En una planicie será alto o bajo. Bajo, bajo. Las gaitas de las planicies tienen el tercer grado bajo.
todas, sin excepción. Y ahora os vamos a tocar con dos gaitas, una de aquí y después con otra de aquí, con las tres que pertenecen a las planicies. Veréis que gaitas más graves, que tocar más sobrio, y qué terceros grados más graves tienen. Vamos a empezar con la gallega, una gaita de la Terra Cha. Terra Cha significa tierra llana, simplemente. Una jota y una muñeira. A ver. Ahora os vamos a tocar con una gaita mirandesa, del planalto mirandés, que le llaman ellos, un sitio plano pero alto, de aquí, del noreste de Portugal, ¿vale? Mirad qué tocho de gaita, qué calibres, y aquella también, ¿a que sí? Aquella que acabo de tocar, ¿lo habéis visto? ¿A que sí? ¿A que tienen calibres grandes? ¿Dónde esperáis que las piezas sean más gordas? ¿En los planos o en las montañas? ¿Dónde tienen más amplitud las piezas? Los planos tienen las gaitas más tochas de todo el noroeste. ¿Las veis aquí? Compararlas con aquellas otras. Mirad qué finicas son las de las montañas. ¿Las veis? O aquella del centro de Galicia. Mirad qué piececitas. O las de Pontevedra incluso. Pero no hay esto. Y mirad la Sanabresa, que también es de una zona plana. También es tocha, Bien, vamos a tocar con una gaita mirandesa. Os vamos a tocar una carballesa y una muñeira.
Influye el paisaje en la construcción. Os acabo de decir que cuanto más plana es una tierra, más abierto es, más abiertos son los diámetros de sus piezas. Eso es tal cual así, si se hacen las medias se ve claramente. Pero lo curioso es que influyen muchos más aspectos de la construcción que simplemente en el diámetro de las piezas. Os voy a explicar algunas cosillas aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirad. Las copas de los bordones. Esta parte de aquí. ¿Veis? Esta parte de aquí aparecen tres diseños en el noroeste. Un diseño es así, como el de las gaitas asturianas. Otro diseño es así, con paredes rectas. Aparece en Asturias y en Galicia. Y otro diseño es así, redondeado. Así. Bien. ¿Dónde esperáis una copa en la que las paredes son convexas? Yo lo esperaría en donde las montañas son jóvenes, son convexas. ¿Lo veis? ¿Dónde esperaríais copas de paredes rectas? Donde se ven montañas con paredes más o menos rectas. ¿Y dónde esperaríais copas redondeadas? En sitios donde las montañas son redondeadas. Y esto es tal cual así. Este tipo de copa redondeada nunca aparece en Asturias, jamás. Nunca, porque allí no hay nada redondeado en el paisaje, son todo picos. Este tipo de copa de paredes rectas solo aparece en Asturias y en esta zona montañosa de aquí. Nunca aparece por aquí y mucho menos en Portugal. Es excluyente totalmente. Y estas copas de paredes convexas, así que se meten para adentro, solo únicamente aparecen en Asturias. En Asturias solamente. Pero hay cosas también más curiosas. Los punteros por dentro. Un puntero por dentro tiene un cono, ¿vale? Tiene un cono, así, ¿vale? Un cono puede ser de estas tres formas, ¿vale? Puede ser un cono de paredes convexas, más o menos como está este pintado, ¿a que sí? Puede ser un cono de paredes rectas, así, o puede ser un cono que sea redondeado. Yo redondeado le llamo acá, hace escalones, hace así. Esto es así, hacen escalones. Estos tres son los conos que aparecen en el noroeste. Este de paredes cóncavas solo aparece donde aparecen las copas cóncavas, en Asturias. Los de paredes rectas aparecen exclusivamente aquí. Y en Aragón, ahora por lo menos en aquella gaita. Aquí, paredes rectas. Y las paredes redondeadas así con saltos aparecen de aquí para abajo en todos los sitios. Eso es muy curioso. Esas gradaciones, que no son aleatorias, tienen que tener una causa. No sé si es la que yo os estoy explicando, pero cuadra muy bien, ¿vale? Y hay otra cosa muy curiosa en los punteros, y es este contacto entre el cono y el sitio donde se mete la pita, ¿vale? Que es aquí. ¿Os dais cuenta? Aquí va la pita, aquí hay un cono, aquí hay lo que le llamamos la garganta, que es el estrechamiento. ¿Dónde están las gargantas más cerradas? De menos diámetro. ¿En los paisajes más cerrados o en los más abiertos? En los más cerrados. Mirad, aquí aparecen gargantas de 3. ¿Sí? Aquí ya las hay de 4. Aquí nunca hay una garganta de 3 y aquí mucho menos. Si seguimos progresando, en Galicia son muy frecuentes entre 4 y 5. Pero aquí hay gargantas en las planicies de 7 y de 8. La garganta, esto sí que se ve claro en las gráficas, ¿eh? Hay una dispersión de puntos así. Si vais de norte a sur, veis las gargantas, hacen así, hacen una nube que se inclina desde el 3 hasta el 7. Desde norte para sur. Perdón, que esto lo puse mal. Eso sí está bien, desde norte para sur. Hacen así, tal cual, una recta. Es una pasada, se ve pero perfectamente. Hay otros detalles constructivos que aún coinciden bien con las montañas, y es por fuera el puntero. Es muy curioso porque los punteros en el noroeste tienen una mesa que le llamamos así, este es el espigo, esta es la mesa y esta es la parte de fuera del puntero. ¿Lo veis? Sí. Bueno, pues lo normal en el torneado es que se haga un corte aquí y otro corte aquí, bueno, ya se hace en el torno al mismo tiempo, y que surja este anillito. Es curiosísimo que cuanto más abierto es el paisaje, más abierto es el anillo. En Asturias los punteros son así, tienen un anillito
por decirlo así, de mierda, aquí debajo. Y sin embargo, en las zonas muy abiertas, los anillos ocupan toda la mesa, solo tienen un cortecillo aquí de nada, y son del mismo tamaño, o incluso, como en estas gaitas de aquí, los anillos son más grandes que las mesas. ¿Lo veis aquí? Un anillo gordo, ¿eh? Pues esto solo sucede en las zonas muy grandes, estos anillos son más amplios. Que es una chorrada, pero que coincide también. Bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a tocar. Os vamos a tocar con una gaita sanabresa. Y quiero que os fijéis. Sanabria es una zona entre plana y montañosa, ¿eh? Va así, son montañitas muy suaves, pero es muy chulo. Así, todo montañitas muy bajitas, pero todo así. Entonces, el tocar de esta gente está entre lo sobrio y lo floreado. Lo veréis, las gaitas son siempre muy graves, muy graves. Y otra cosa que quiero que veáis, bueno, después lo cuento, ahora no, vamos a tocar. Os tocamos una ronda y una jota. Joder. Necesitamos un humidificador. Muchas gracias. Vamos ahora a esta zona de aquí que se llama entre Douro e Miño, entre el río Miño que separa Galicia de Portugal y el Douro que separa este distrito del de Coimbra. Vale, aquí hay unas gaitas que son, bueno, tienen el modo portugués, tocan en abierto, es así el asunto bastante sobrio, pero lo que quiero que os fijéis aquí, lo que os voy a contar es sobre los tambores. ¿Dónde esperáis tambores con menos diámetro? ¿En las zonas montañosas o en las zonas más amplias? En las montañas más pequeños. Aún dentro de que los tambores del noroeste son bastante grandecillos, los tambores más grandes del noroeste ocurren en las zonas más abiertas, en Miranda y al lado del mar.
en estas zonas de aquí. Ahora os vamos a tocar con una gaita de ahí, de entre Miño e Douro, al lado del mar. Es esta gaita y ese tambor. Me gustan los instrumentos de percusión. Vamos a tocar un fado corrido. Aquí los gaiteros hacen unas cosas que se llaman despiques, que significa pelearse. Entonces se pelean a ver quién toca más rápido. Primero toca un conjunto y después otro, y a ver quién toca más rápido, nada más. Así. ¿Veis la tercera? Grave también. Una cosa, por eso os decía antes, las palabras son la hostia. Vosotros sabéis que la gente de percusión le llama a los redobles abiertos y redobles cerrados. El redoble cerrado suena y el redoble abierto suena tarara, 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 tarara. ¿Dónde están los redobles abiertos y cerrados? Mirad, abiertos se usan en las zonas abiertas. Tanto que, mirad, aquí no sé si os fijasteis antes, cuando yo tocaba la gaita sanabresa y la gaita mirandesa, solo golpean, no hacen nunca un redoble, solo hacen tapa, 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 tapa. A veces muy complicados los golpes, los golpeteos, pero nunca hacen trrr. Aquí en la zona del Miño, que es lo que acaba de tocar ella, usan redobles abiertos, hacen tarara, 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 pero nunca harán trrr. Vale, en esta zona de aquí de Coimbra, que es una zona que es montañosa, los punteros vuelven a ser pequeños, los tocares vuelven a ser, aunque es tocar abierto, vuelven a ser muy floridos. Los tambores tocan con redobles cerrados otra vez y ya son bastante más pequeños que los tambores de las zonas costeras o de las zonas planas. Vamos a tocaros con una gaita de Coimbra. Vamos a tocar dos fandangos. Vamos a tocar dos fandangos. La zona de Coimbra es muy curiosa porque es como si estuviera ahí en el medio. Os dais cuenta, está rodeada, como esta de aquí, de una inmensa llanura, donde las terceras son muy bajas, y aquí ya no son tan bajas. Es más, en Coimbra y aquí, en estas zonas, hay dos escalas. Hay una escala que tiene la tercera alta y una escala que tiene la tercera baja. Y se tocan con las dos, los gaiteros tocan con las dos escalas, tienen punteros diferentes. Vais a escuchar, esta es una tercera un poco alta, os vamos a tocar dos fandangos con ella, ¿vale? Fandangos como la jota.
como digamos la escala en mayor que usan en Coimbra, y ahora os vamos a tocar con la escala en menor. Vamos a tocar un fado. Esta es la otra escala que usan allí. El fado hilario, que es eso del sacristán de Coimbra, que lo habréis oído. Bueno, la gaita se toca así. Poco tiene que ver con eso que se canta por fuera de ahí de Portugal. Seguro que sí, y si no, pues nada. Muchas gracias por venir. Gracias también a Mario y a Rafa, que nos invitaron a venir, por si no, no era posible, y a Luis y a Lourdes, que nos acogen en su casa, porque si no, no podíamos venir, por supuesto. Bueno, pues nada, si tenéis alguna pregunta, bien, y si no, o si os quedó alguna duda. ¿La que has tocado con la gaita de Melide? Sí. ¿Lo que? La cosa que has tocado. ¿Lo que he tocado? Sí, la cosa que tocaste. ¿Cómo se llama? No tienen nombre en Galicia las piezas. Muy raramente, eso es una costumbre. Está exactamente igual en el repertorio de Luzaina y Sagón. Sí. Igual, la misma pieza. Mira tú. Prácticamente sin diferencia. Qué gracia. Porque no, allí no tiene nombre. Las piezas en los gaiteros tradicionales, que pueden tener pues cada uno 60 o 70, no tienen nombre. Es una muñera, es una jota, es la jota de fulano de tal, que la aprendieron a fulano de tal, o la de fulano de cual, saben de quién viene, pero no tienen nombre. Es una costumbre poner nombre a las piezas de los años 70 o así, o por ahí. ¿Os gustó? Sí, A que la explicación es bonita. Yo no sé si es verdad, pero es chula. ¿Tú crees que, por Es chula. ejemplo, la forma es que yo no soy música, yo sí Sí. que no lo sé, pero esa forma del final del bordón, Sí. ¿tú crees que es consciente el hacerlo parecido No. a las montañas? No. Yo creo que todo esto es pura inconsciencia. Yo creo que todo esto refleja muy bien la condición de todos los animales, de que son parte del entorno y de que el entorno es parte de ellos. Es decir, esto todo es una cuestión inconsciente, totalmente, porque cuando alguien dibuja algo libremente, está influido por cosas, pero él no sabe por qué cosas.
No sabemos lo que hay en nuestro interior, nunca, y el entorno desde luego nos influye mogollón, y esto lo demostró Darwin con nada menos que demostrando que es el entorno el que guía a las plantas y a los animales a cambiar de forma, nada menos, no a dibujar algo, a tocar de a cambiar de forma. Y eso es la hostia. Por eso cuando hay gente que se descree de esto, dice, va, eso, y yo, vamos a ver, bueno, puede ser verdad o puede no ser verdad, pero que los entornos influyen, determinan literalmente la evolución de los seres, es una cosa que ya no tiene duda ninguna. O sea, que esto suceda es muy curioso y es bonito, ¿no? Y es un proceso inconsciente. Yo no sé si es verdad eso, pero que haya gradaciones que no son aleatorias es muy raro, tiene que tener una causa. Si es esto o si es otra, no lo sé, pero esta cuadra muy bien, muy bien. Yo había oído también que si la gente del interior suele ser un poco más, de cierta manera también conservadora, por el falta de contacto de las personas que tienen de la costa con las otras culturas, incluso con el mar y los baños más recientemente, pero yo esto también lo había oído, no con la música, sino que la gente de interior no es exactamente igual que tampoco de la costa. En la música no sé si habéis notado también la gente que está pegada al mar. Es tal cual lo estás diciendo, porque el chico este que es psiquiatra nos ha dicho a que sí, la gente de la costa no se parece en nada a la gente de las montañas, es otro carácter distinto, otra forma de hablar, otra forma de concebir la vida, el levantarte y ver el mar, o el levantarte en Castilla, de donde es mi padre, y ver una inmensa llanura que no tiene fin, te condiciona. No es lo mismo que levantarte y estar cerrado dentro de un valle. La gente de las montañas es mucho más conservadora, mucho más. Si tú te vas en Galicia a buscar cosas primitivas de verdad, tiene que ser en estas montañas de aquí y en Asturias. Aquí la gente es súper conservadora. Hay instrumentos ahí, instrumentos ahí que aparecen en las excavaciones arqueológicas de hace 20.000 o 30.000 años, que la gente los sigue usando, que eso ya no sucede en ninguna otra parte de Europa. Solo ahí son muy conservadores. Y ya no te digo nada si pones el mapa de esto sobrepuesto a los que votan al PP y al PSOE. Porque es tal cual. Es tal cual. Aquí en estas montañas gana siempre el PP. En la costa y por aquí ya puede ganar el PSOE. En las ciudades ya es otra cosa, ¿no? Porque hay gente de todos los tipos, ¿no? Pero es así. La gente más conservadora está en las montañas. No es nada malo. Está bien ser abierto, pero los abiertos a veces los joden. A los cerrados también los joden por otras cosas. Pero no es que sea malo o bueno. Es que es así simplemente. Allí se ve muy bien. Mira, yo siempre Para el mundo tradicional, desde luego, es fantástico que sean cerrados, porque había muchísima gente aún que tocaba, que bailaba, que cantaba. En la costa, muy poco. Muy poco. Nos costó mucho encontrar en la costa, pero en el interior, muchísimo. Sí. Yo siempre lo cuento el detalle, nosotros hemos ido a medir 300 y pico gaitas ya, todo por ahí por el noroeste. Entonces tú vas aquí a Portugal a medir una gaita, te abren la puerta a la casa, te dan de comer, te dejan la gaita, todos son fáciles, te llora la señora porque era la gaita de su padre y le gusta que la vayas a medir. Vas aquí a Galicia a medir una gaita, primero te preguntan de dónde vienes, quién eres y qué es lo que quieres. Y una vez que le has contado eso, con mucha amabilidad te pasan, están contigo allí mientras mides la gaita, que no le quitan ojo, pero te dan todas las facilidades, la mides, tal. Después de unas cuantas visitas a lo mejor se hacen tus amigos. En Asturias no te dejan medir la gaita directamente, te dicen no, porque si tú copias la gaita, mi gaita pierde valor. Eso es cerrar. ¿Entiendes? Que no es malo. Bueno, pues al de Asturias nunca le van a robar la gaita. Eso es al de Portugal a lo mejor tiene una mala experiencia alguna vez. Pues eso se observa, son caracteres distintos. Es muy curioso. Bueno, pues nada. Ahí se queda. Si os gustó, pues estupendo.